Hay una preguntita más sobre Sí. la práctica. En plataforma está que tenemos para subirla hasta el sábado a las 10. ¿Será que podríamos ampliarla hasta la tarde, porfa? ¿Por? Bueno, la verdad es que yo estoy con 4 materias, Jay, y se me hace un poquito complicado, pero, o ¿Y, sea, y, lo voy a lograr. y quién es tu jefe de Pero, carrera que te asigna 4 materias? Lo voy a ir a denunciar con su mamá. no, Jay, o sea, yo he tomado 3 en la U, pero tomo francés aparte, entonces por eso estoy con 4. ¿Pero para qué tomas francés? Porque, porque sí es Mira, necesario para yo he el... vivido en Canadá, nunca he necesitado francés. En Francia mi francés ha ido al choto. He dado el DALF, he dado el DELF, todo lo que tú quieras, igualito. Botar plata. Ahora, si me dices, estoy yendo a estudiar francés para conocer chicos, ok. No, mentira. A ver, la voy a ver de mover, ¿ya? Ya, gracias, Jay. Listo. Bien, entonces, ayer estábamos discutiendo un poco los temas del modelo KPM y estábamos viendo variable por variable qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba con este modelo. Entonces, si me podrían hacer un brevísimo resumen del RF, les estoy mostrando lo de ayer. ¿Qué era el RF? ¿Qué entienden ustedes como el RF? Es un ideal de un risk free, o sea, algo sin riesgo, que un buen ejemplo es el Estado, pero que no es completamente cierto porque los países pueden quebrar, menos probabilidad, pero sí pueden quebrar. Ok, perfecto. Ideal. Bien. Entonces, el RF, Daniel, ¿te dará una tasa elevada o una tasa bajita, digamos, respecto al mercado de valores? ¿Más alta? El RF, más alta No, que el perdón, mercado más de baja valores. en todo caso, porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, los estados, es menos probable que quiebren, ¿no es cierto? Ujú. A ver, quizás me entiendan mejor con este ejemplo, ¿ya? Imagínate la Eddie, ¿listo? Eddie, ¿tienes chico? ¿No? Por algo debe ser, pues. A ver. No, mentira. A ver, las chicas me van a entender mucho más rápido esto, ¿sí? Todas las chicas tienen su RF. Los chicos también entienden este tema, especialmente los chicos más experimentados. Sin embargo, ¿sí? Lo entienden por otros motivos. Mientras las chicas lo entienden porque saben qué es el RF y saben que pueden invertir en él, ¿cierto? Los chicos no invierten en él. Los chicos somos a veces el RF de alguien, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser el RF? Quiere decir el tipo que le llamas borracha a las 4 de la mañana después de haber terminado con tu ñato y le dices, ven a recogerme y el tarado va, ¿cierto? Es el tipo que no es pintón, que no tiene plata, que no tiene los atributos El frenzoneado. El frenzoneado, si quieres verlo así, pero muchas no lo frenzonean, Luciano, ¿no? ¿No? Sabes que no te va a rendir bien, pero sabes que siempre te va a rendir. Ese es el RF, ¿sí? Entonces, mientras las chicas tienen sus inversiones diversificadas, toda la cuestión, y también tienen su RF, los chicos estamos peleando para no ser el RF de alguien. ¿Se entiende mejor con ese ejemplo? ¿Sí? Ahora, Eddie, ¿quién es tu RF? Confesá. Todos sabemos. Lo vamos a sacar en la llama si es que no me dices ahorita. No tengo, gracias. ¿No tienes RF? Llámala a tu roomie, porfa. Le vamos a preguntar a ella quién es tu RF. Sí tengo el F, dice. Tiene. No tengo. Como 3. No tengo. ¿Tiene Che. 3 RFs? No, no. ¿Y todos son triple A, cero riesgo o inviertes así en huevadas como El Salvador? No. Todos son cero. Porque también he conocido chicas que hacen malas operaciones, ¿no? Agarran y su RF le meten algo riesgoso todavía, ¿no? Y esa es como una adicción que tienen, ¿no? Hasta cierta edad, hasta sus 30 años, tienen como una adicción por una atracción hacia los chicos malos, hacia los chicos que son malos estudiantes, que no se abstienen su moto, que son bien borrachos, fiesteros, mujeriegos,
¿no? Es como que agarran, lo ven al ñato y dice, uy, no tiene futuro, uy, eso quiero, digamos, ¿no ves? ¿No? He visto herejes de ese tipo también. Ay, quiero eso, no tiene futuro, ¿no? Entonces, hay que ser inteligentes en ese tipo de inversiones, chicos, ¿ya? Bien, no nos olvidemos que estamos filmando esta huevada, así que... Bien, Luciana, pese a las recomendaciones, has seguido hablando tonteras el día de hoy. Sabía que esto iba a suceder. Por eso no quiero grabar las clases. Bueno, esta clase va dedicada a mi amiga Valeria Navia, quien me ha pedido que la grabemos. Entonces, bien, eso es un RF, ¿no? Un RF sabemos que no puede ser mayor al crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, sabemos que un RF tú tienes que sospechar, mínimamente sospechar, y todas las luces rojas se tienen que encender en tu cabeza si un país está ofreciendo un RF, si sus bonos te rinden más que su crecimiento. Ahí ya dices, no le creo a esta vaina, ¿cierto? Y ya tendrás que vos hacer tu propia estimación de RFs, no utilizar los bonos del tesoro. Bien, estábamos viendo el modelo KPM y el modelo KPM te dice pues lo siguiente, el KE es igual a un RF más una beta L por RM menos el RF. Entonces, el RF ya a nivel matemático lo vamos a entender como la tasa real de la economía más la inflación. Entonces, el RF ya tiene la inflación dentro. ¿Sí? El RF ya tiene la inflación dentro. Bien, entonces con eso, como el Daniel diría en la Colors, yala, yala. ¿No ven? Entonces, vamos a ir a hablar un poquito de esta otra variable, del ERM. Entonces, ¿qué es el ERM? El ERM va a estar partido en dos porciones. La primera porción es la E. Esta es una esperanza matemática. Entonces, es un operador matemático, como la suma, como la resta, como la división, como la potencia. La E es una esperanza. ¿Qué te dice la esperanza? Te dice que es un promedio probabilístico del rendimiento del mercado. ¿Sí? Entonces, al añadir esta E, lo que nosotros realmente estamos diciendo es cuánto creemos que va a ser el rendimiento de mercado. Entonces, en finanzas siempre estamos en la lucha contra lo histórico, o bueno, entre lo histórico y lo proyectado. Todo lo difícil es lo proyectado, todo lo fácil es lo histórico. Todo lo fácil, lo histórico, ya lo han visto en análisis de estados financieros, que es una materia re sencilla. Y ahora en finanzas nos toca ver todo lo que es proyectado. Entonces, por eso añadimos la esperanza matemática para intentar proyectar la variable que está dentro. ¿Cuál es la variable que está dentro? La variable que está dentro es el RM y este es el rendimiento de mercado. Bien. Entonces, ¿qué hace el rendimiento de mercado? ¿No? ¿Qué es el rendimiento de mercado? Es el rendimiento de todo el mercado, ¿sí? Ahora bien, yo no puedo agarrar y generar pues un rendimiento de todito el mercado. Entonces yo me voy a tener que prestar un concepto que utilizan mucho nuestros amigos economistas y vamos a hablar un poco de cómo se calcula la inflación. ¿Qué es la inflación, Oscar? ¿Qué entiendes tú por inflación? Como que un comportamiento adicional de cómo es como un crecimiento adicional. La inflación es un crecimiento. Sí. Una variable. Sí, ¿cómo se diría? Un exponente, algo así, como algo que eleva, digamos, un valor. Ya, Luciana, ¿qué es la inflación para ti? Es como afecta el tipo de cambio al mercado, algo así es. Tiene relación con el tipo de cambio, pero no tiene una relación directa con el tipo de cambio de la inflación, ¿no? Jay. ¿Es la Claro, subida de los precios? si el tipo de cambio baja, luego algo el mercado sube, algo así era la relación inversa. Sí, es una relación inversa.
Ya. Jay, quizás tiene que ver con lo que comprabas antes, ahora compras menos. Digamos, antes compraba un pan con 1 peso, pero ahora con 2 bolivianos compro el mismo pan. No Algo sé así. dónde estás comprando pan, Emanuel, pero te están mamando. Sí, y alguien me dijo algo sobre la subida de precios. Yo, Jay, sí. Cristian, La subida de ¿tú? los precios. Sí. Ya. Concretamente, la definición es la subida generalizada de los precios, ¿no es cierto? O sea, si sube los microprocesadores, nos vale 2 palomas, digamos. Pero si todos suben la economía, ya no nos vale 2 palomas. Ya importa, ¿por qué? Porque no vamos a poder comprar con nuestro sueldo lo mismo. Por lo tanto, nuestra calidad de vida, sí, va a ser afectada. La Eddie, en vez de 2 botellas de vodka al día, le va a tener que meter una nomás. Imagínense eso, ¿sí? No me saques el dedo, Eddie, por favor. No, y de nuevo, Una botella, hostiles ¿no? para la Eddie el día de hoy. Hoy en viernes se transforman ustedes, ¿no? Antes. Ya. Ahora no. Entonces, es la subida generalizada de precios. ¿Qué significa subida generalizada? Significa la subida de todos los precios en la economía. ¿Ustedes creen que todos los economistas, más o menos para principios de diciembre, dicen, puta changos, tenemos que ir a medir todos los precios? Y agarran y van a preguntar desde computadoras hasta cortinas, desde sillas hasta libreros, no sé, a cuánto han cambiado los precios de las pinturas para paredes, de las pinturas acrílicas, de los crayones, de los parlantes, de los portarretratos, de los cuadros. ¿Será que hacen un censo de todos los bienes y servicios de una economía o no? Sería imposible. No acabaría nunca. Ni en todo el año podrían medir la inflación del año. Entonces, ¿qué hacen los economistas? Se inventan un número. No se inventan un número. ¿Qué hacen los economistas? Creo que miden la canasta familiar miden en base a los precios de la canasta familiar. Correcto. ¿Qué es la canasta familiar, Alejandro? O sea, son los bienes mínimos que una persona necesita al mes para vivir. Un kilo de carne, un kilo de arroz, creo. Tienes la idea por ahí, está bien. Agarran una muestra representativa de los bienes de consumo de las familias. Una muestra representativa, no todos. ¿Sí? Y analizan cuánto ha subido de un año al otro. Y lo ponderan por 1 peso, ¿no? ¿Cuánto significa eso del total de tu gasto? ¿Se entiende? Y así van a formar una cuestión que se llama el IPC. ¿Alguien conoce el IPC? ¿Qué es? Es un índice. Índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor, eso es correcto. Entonces, a través de este índice, y vemos cómo evoluciona el índice, vamos a medir la inflación de un país, de una economía, etc. Vamos a prestarnos este concepto para el mercado de valores. Entonces, en vez de agarrar y hacer un censo de todititas las empresas dentro del mercado de valores, vamos a agarrar las empresas más representativas del mercado de valores. Pueden ser las 30 empresas más representativas del mercado de valores, o pueden ser las 500 empresas, y ahí tienes el Dow Jones en el caso de 30, o el S&P 500 en el caso de 500 empresas, ¿no? Tienes Nasdaq 100, Nasdaq 400, tienes Topix, tienes el DAX, tienes todos estos índices que van a generar una muestra representativa, ¿sí? Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar y van a poner los precios de los stocks. Entonces, para el día 1, vas a agarrar y vas a tener los stocks, ¿sí? Y aquí los vas a listar, todos los stocks de tu índice. ¿Listo? Al lado le vas a poner los precios de cada uno de ellos. Entonces, obviamente, tú no puedes agarrar y hacer derivaciones absurdas. He visto gente decir que una empresa que cuesta su acción $100 es más grande que una empresa que su acción cuesta $80. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque no está considerando cuántas acciones hay en circulación, ¿no es cierto? O sea, recientemente Tesla, ¿sí? Costaba más de $2,000 y han hecho un split. Por cada una de tus acciones que tenías te daban 5. Entonces han quintuplicado el número de acciones existentes, ¿sí? Y ahora cada acción vale 400. No por eso Tesla vale menos, simplemente hay más acciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a agarrar
Y yo no puedo sumar todos los precios. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto significan, ¿no? Estaría sumando peras con manzanas. Entonces yo voy a agarrar el concepto de market cap. ¿Todo el mundo conoce qué es market cap? Yo no sé. Yo no sé. Market cap, como todo en la vida, lo define todo, ¿sí? ¿Cuál es la variable más importante en la vida? Y que nadie les diga lo contrario, chicos. Ningún profesor, ni nadie. Lo más importante en la vida es el tamaño. ¿Sí? Es lo más importante, aunque no lo crean. Y el market cap es eso, es tamaño. Es el número de acciones por el precio. Esto te da qué tamaño tiene la empresa. Entonces, cada una de estas empresas para este día 1 va a tener sus market caps. Lo que vamos a hacer es sacar el total del market cap sumando. Y vamos a ver qué porcentaje de mi índice representa cada una de ellas. ¿Cómo voy a sacar esto? Esto agarro y lo divido entre el total. Y voy a sacar el porcentaje. Y luego voy a agarrar y voy a multiplicar el precio por el porcentaje, ¿sí? Y voy a calcular esta variable que va a ser precio por porcentaje de market cap. Y voy a sumar. Y a esta suma le voy a llamar el índice. El valor del índice. Es como sacarle un precio a tu índice, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros escuchamos en la bolsa. La bolsa subió 500 puntos, la bolsa ha bajado 200 puntos, la bolsa se ha mantenido en los mismos puntos, ¿no es cierto? Todo es punto, punto, punto. ¿Por qué tanto punto? Porque no son dólares. Porque resultan de una multiplicación y de un manejo de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Hola, chicos. Flavia, ¿qué ha pasado? ¿Tan doloroso es el índice? No, perdón, mis ojos Ey. me hacen mucho. ¿Puedes explicar eso de nuevo, de los puntos? Es que el valor del índice no son dólares, ¿no? Sale de la multiplicación de precio por porcentaje. A eso se le llaman puntos, ¿no? Entonces, esto te puede salir, no sé, pues 1785, digamos, punto 5. Entonces, el índice hoy día vale 1785. ¿Qué cosas? ¿Dólares? No, puntos. ¿Por qué? Porque es el resultado de una ponderación. Entonces, este es el valor para el día 1. Todo esto tenemos que hacer para un solo día o para un solo minuto o para una sola hora del índice. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están viendo el índice, el SP500, se calcula cada millonésima de segundo. Y hacen este cálculo, cada millonésima de segundo, con todas las empresas que están integrando este índice. Entonces, con eso, tú vas a tener el index price. Y vas a tener el tiempo, ¿no es cierto? En 0, en 1, en 2, en 3, en 4. Y vas a tener estos resultados. Este resultado va a venir aquí. Y el RM lo vas a definir como el promedio del rendimiento de mercado. ¿Cómo sacas el rendimiento de mercado? Lo único que haces es sacar el rendimiento como el logaritmo natural de P1 sobre P0. Sacas todo, sacas el promedio y esto es el RM. Entonces, esta clase, a diferencia de Finanzas 1, ya nada te cae del cielo. Todo lo tienes que calcular. Tiene una tarea en sistema para calcular 5 RMs y RFs de 5 países distintos. Tienen que hacer esta operativa. Tienen que agarrar el índice, sacar el promedio y demás, ¿no? Bien. ¿Preguntas sobre el RM? Entonces, el tema es, si yo tengo el rendimiento del índice, tengo acá mis rendimientos, ¿no es cierto? Si yo agarro y digo la esperanza matemática del RM es simplemente el promedio
de estos rendimientos, ¿cierto? Quiere decir que el rendimiento de acá tiene la misma probabilidad de ocurrir que el rendimiento de ayer. O sea que la pregunta acá es, ¿qué tan atrás vamos en datos? ¿Qué tan atrás vamos? ¿No? Y ahí nos estamos enfrentando no solo al problema que les acabo de describir, sino a un problema de error estadístico. Si yo tomo todos los datos posibles, mi muestra se va a hacer más grande. Si mi muestra es más grande, mi error estadístico es más pequeño, ¿cierto? El problema con hacer eso es de que si yo tomo los datos de, no sé, pues el SP500 desde 1929, digamos, o desde 1963 que había SP500, mi problema es las probabilidades. 1963 va a tener la misma probabilidad de ocurrir que el 2020. ¿Ustedes creen que, no sé, pues un día como hoy, en 1963, tenga la misma probabilidad de repetirse mañana que un día como hoy? O sea, ¿será que el precio del 1963 tenga la misma probabilidad de ocurrir que el del 2020? No, no es cierto. Entonces no podemos sacar mediante una media aritmética. Entonces, vamos a responder esto, ¿ya? ¿Qué tan atrás vamos a ir? Vamos a ir tan atrás como sea posible antes de un quiebre estructural. Un quiebre estructural es un cambio muy fuerte en una economía que hace que por más de que el país se llame igual, sea un país diferente. Por ejemplo, en 1952, antes de 1952 y después, Bolivia se llamaba Bolivia. ¿Sí? Pero antes del 1952 teníamos un régimen latifundista. En el 52 viene la reforma agraria donde se dice que la tierra es de quien la trabaja, lo cual cambia toda la propiedad privada y les da tierras a todos los agricultores, a todos los campesinos. ¿No es cierto? Cambia todo el sistema y cambia. Básicamente, antes del 52 y después del 52 es una Bolivia diferente. Entonces, no me puedo ir pues a datos más atrás de eso, ¿no es cierto? O vámonos a datos un poco más interesantes. 1983. 1983 estamos intentando resolver el problema de los socialistas que nos han metido en un lío hiperinflacionario en Bolivia con el decreto 21060, ¿no? Relocalización de mineros, hace unos años muy complicados. Y bueno, ¿qué sucede en 1983? Cambia totalmente. Se cambia incluso la moneda. Antes era el peso boliviano, ahora es el boliviano. Y en este año también tenemos un quiebre estructural. Entonces, tampoco podría analizar más atrás del 83. Otro quiebre estructural en Bolivia ha sucedido el 2006, donde la matriz productiva, de tener una matriz productiva básicamente basada en regalías que te daban los inversionistas, cambia y tenemos básicamente los ingresos de todo lo que es hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, ¿será un cambio tan fuerte? Yo creo que sí. Antes Bolivia realmente no tenía ingresos, ¿no? Y con eso se cambió un poco la matriz productiva. Entonces, ¿cuán atrás tenemos que ir? Todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque mientras más atrás vayas, menos error estadístico tienes. Pero tienes que tener cuidado con los quiebres estructurales. Segundo, ir tan atrás nos genera el problema de la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que ocurra lo que ha sucedido hace 40 años tiene que ser menor a que ocurra algo que ocurrió más recientemente. Entonces, no vamos a utilizar una media aritmética. Lo que vamos a utilizar es una media geométrica, ¿sí? La media aritmética, acuérdense que funciona como la sumatoria de xi desde i hasta n sobre n. Es una media. ¿Estamos de acuerdo? Sumas, divides, ¿no? Listo. Una media geométrica cambia. Una media geométrica, ¿sí? De una vez lo haré con rendimientos para que sea más fácil.
el rendimiento geométrico va a ser igual a la raíz enésima, no de una sumatoria, sino de una multiplicatoria desde i hasta t de 1 más r i y ¿qué más tenemos por aquí? Menos 1. Entonces, en cristiano, esto va a ser una raíz, perdón, su raíz enésima hasta n, entonces pondremos. Esta va a ser la raíz enésima de 1 más R1 por 1 más R2 por, así, hasta 1 más R a la n. Y a esto le restas 1. Esa es una media geométrica, chicos. Entonces, ¿qué hace esto? Esto te suaviza la serie y hace que en el tiempo tu variable de rendimiento no sea explosiva, ¿no? Sea una serie un poquito más estacionaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el ERM? Fácil, agarro los precios de los índices. ¿Cómo saco los precios de los índices? Larga historia, pero ya sabemos, tenemos que ponderar por peso de market cap. Una vez que tengo los precios de los índices, saco los rendimientos con el logaritmo natural de P1 sobre P0. Y a eso, ¿cuánto tiempo hacia atrás? Todo lo que pueda antes de un quiebre estructural. Y a eso le saco una media geométrica. Y listo. Flavia, ¿estamos bien? ¿Siguiendo todo? Por favor, no se me distraigan. Recuerden que los veo a todos, a toda hora. No es por acosarlos, pero incluso cuando termina la clase los estoy siguiendo. ¿Y será que puedes decirnos de nuevo cómo se determina el RM? El ERM es la media geométrica del RM, ¿no es cierto? Entonces, así. No, mía. Entonces, ¿cómo vas a sacar los rendimientos para tu lista? El rendimiento es el logaritmo natural del precio 1 del índice sobre el precio 0 del índice. Y a eso le vas a sacar la media geométrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ERM? El ERM es una variable que te dice cómo se está moviendo en conjunto todo el mercado y cómo está yendo este asunto. ¿Sí? Te da una idea con las acciones más representativas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Listen, Seguro. el market cap era, el market cap había que multiplicarlo por el precio, ¿no? El porcentaje. ¿Y eso qué era, Listen? Ese es el valor Índice. ponderado de una acción para formar el índice. Y una vez que tenemos la sumatoria del índice, ¿cómo lo llevamos a index price o el rendimiento de índice? Creo que no estás entendiendo lo que estoy intentando transmitirles. Ya. Te entras a finanzas y te entras a SP500. ¿Listo? En SP500 tienes datos históricos. Aquí ves el precio del índice SP500. 3.350 el 11 de septiembre. Ahorita cuesta esto, un índice. ¿En qué está medido esto? Esto está medido en puntos. ¿Cómo he obtenido este numerito, 3.350? Y el de ayer y el de antes de ayer, y mira, cada día tiene su propio numerito, ¿no es cierto? Cada minuto, cada segundo tiene su propio número. Entonces, ¿cómo obtengo este número?
agarro una lista de stocks que sean representativos, agarro sus precios, calculo su market cap, veo cuánto representa del total de market cap de mi índice, calculo el porcentaje y luego multiplico el precio por el porcentaje de market cap. Es simplemente una ponderación, ¿no? Y con eso voy a tener el valor del índice. Ese 3.392 que acabamos de ver es el resultado de acá. ¿Qué haces? Lo llevas a una listita, ¿sí? De index price. Y pones este número. Para el día de mañana vuelves a hacer lo mismo. Para pasado mañana esto, para pasado mañana esto, para el día siguiente esto. Y vas a tener una lista de precios del índice. De esa lista vas a sacar el rendimiento como logaritmo natural del precio 1 sobre el precio 0. Y a esos rendimientos le vas a sacar una media geométrica. No sé si se entiende ahora, Oscar. Sí, está ya entendido. Súper. Bien. Más preguntas, chicos. Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar por algo un poquito más complicado. La tercera variable del KPM. Entonces, vamos a hablar de betas, ¿ya? ¿Qué es beta? Ya hemos hablado de betas. A ver, Natalia, coméntame qué entiendes tú por una beta. El grado de sensibilidad ¿De qué, con qué o qué onda? de la de la prima de riesgo No. al caer. A ver, en tus propias palabras, ¿tú qué entiendes por beta? Como un grado de sensibilidad de una, o sea, ¿cuánto va a afectar una variable a la variable dependiente? Ya, en este caso, ¿cuál es la variable dependiente? El que cae. El rendimiento del activo, ¿no es cierto? Sí. O sea, velo como tu empresa. Esa es la variable dependiente. ¿Cuál sería la variable independiente? La prima de riesgo que estoy sacando, la esperanza menos mi risk free. Ya, correcto, el riesgo de mercado en este caso. ¿Cierto? La prima del riesgo de mercado. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir beta? Beta quiere decir, si el mercado se mueve 1, ¿cuánto me muevo yo? Eso es lo que quiere decir beta. ¿Sí? Mientras beta sea más alta, indica un mayor nivel de riesgo. Mientras beta sea más baja, indica un menor nivel de riesgo. Existen betas negativas, existen betas entre 0 y 1 y existen betas superiores a 1. ¿Sí? Entonces, básicamente la beta puede cobrar cualquier número dentro de los reales y te indica una, como bien lo ha dicho Natalia, te indica una medida de sensibilidad. Entonces, esta medida de sensibilidad es pues un gestor de riesgo de mercado. Es un medidor, es un parámetro que te ayuda a analizar tu exposición al riesgo de mercado. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas betas? Vamos a calcularlas a través de 3 formas. La primera de estas formas le vamos a llamar la forma estadística, que es exactamente la misma forma, ¿sí? Que la regresional, que va a ser la segunda que veamos. Entonces, aquí nosotros vamos a decir que una beta apalancada va a ser igual a la covarianza del activo I y el mercado sobre la varianza del mercado. Y esta es mi forma funcional para beta. ¿Sí? Entonces, la gente que no quiere entender mucho y demás utiliza esto como formulita de beta, digamos. ¿Sí? Pero nosotros no somos esos, así que nosotros vamos a ir hasta el origen mismo de beta. Y eso lo vamos a ir viendo en la segunda forma. La segunda forma es la forma regresional. La segunda forma, que es la forma regresional de beta, te dice lo siguiente.
tú puedes graficar los rendimientos del activo versus los rendimientos del mercado. No estoy graficando con la prima de mercado, es literalmente RI y RM al otro lado. No la prima de mercado, porfa, Nacho, ¿ya? Entonces, imagínate que la nube de puntos que te da este resultado se parece a esta. Y tu objetivo es calcular para este nivel de RM, ¿cuál será el nivel de rendimiento de tu activo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una regresión lineal. Entonces, esta regresión lineal parece que se va a ver más o menos de esta forma, ¿no? Y esta regresión lineal va a tener una forma funcional. Y estimada va a ser igual a el estimador alfa más el estimador beta por X. Más una variable epsilon, que va a ser una variable estocástica con una esperanza matemática de 0. Entonces, vamos reemplazando. ¿Qué es Y? Y es RI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Qué es alfa? Alfa va a ser este intercepto. Ojo, no estamos hablando de la misma gráfica de la frontera eficiente. Ahí ese intercepto es RF. Mucha gente se confunde. Este de aquí se llama alfa. ¿Sí? Y alfa va a ser el intercepto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto te rinde tu activo cuando el mercado rinde 0? Fíjate, el mercado rinde 0. ¿Cuánto es alfa? Eso es alfa. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a seguir llamando alfa. Y beta va a ser la pendiente, ¿no? Y la pendiente es cuánto cambia el rendimiento respecto a cuánto cambia el rendimiento de mercado. Entonces, más beta L. ¿Qué es X? El rendimiento de mercado. Si quisiéramos saber el futuro, sería la esperanza del rendimiento de mercado. ¿Vamos bien? Entonces, si tú corres una regresión utilizando la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, haciendo la minimización, haces la derivada y toda la cuestión, vas a obtener una alfa de la regresión o alfa real y vas a obtener una beta real, ¿no es cierto? Estos valores pueden ser obtenidos de una regresión. ¿Sí? Que van a ser los valores reales. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo cuál ha sido el intercepto y cuál ha sido la pendiente, dados los datos históricos, tanto de tu activo como del mercado. Lo interesante aquí es que tenemos dos ecuaciones. Me dice que RI es igual a alfa más beta L por ERM. Pero del otro lado, el KE, que es lo mismo que el RI, me dice que es igual al RF más beta L por ERM menos RF. Entonces, por un lado, el KPM me da una ecuación y por otro lado, esta regresión me da otra ecuación. Entonces, si el mercado estuviera en equilibrio, estas ecuaciones tendrían que ser exactamente iguales. Con lo que yo podría deducir que alfa más beta L por ERM va a ser igual al RF más beta L por ERM menos RF. Desarrollando alfa más beta L ERM menos, igual a RF más beta L por ERM menos beta por RF. Este se va con este y me queda que alfa es igual al RF más, menos beta L por RF. Con lo que si factorizo voy a tener RF por 1 menos beta.
Y a esto, señores, se lo conoce como el alfa de Jensen. Y a esta la vamos a conocer como el alfa teórica o el alfa de Jensen. ¿Sí? ¿Qué te dice esta alfa? Si alfa te dice 1%, te dice, si el mercado no te rinde nada, este activo normalmente debería rendirte 1%. Entonces el alfa es una medida de performance. ¿Sí? Es una medida que te dice cómo estás rindiendo. Entonces acá hay un par de reglas. Tú puedes obtener el alfa de dos fuentes. La primera de regresión, perdón. La primera de regresión y la segunda a través del alfa teórico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos dos alfas, la real y la teórica. Entonces, cuando tú tienes un mercado que está en perfecto equilibrio, el alfa real va a ser igual al alfa teórico. Y es una belleza. Entonces, los accionistas están obteniendo exactamente lo que tienen que obtener. En un mercado en desequilibrio, el alfa real puede ser mayor al alfa teórico. ¿Qué quiere decir? Que el activo realmente te está dando más de lo que debería. ¿Te das cuenta? Entonces, tú puedes evaluar cuánto debería estar dándote este activo y ver cuánto realmente te está dando y decidir hacer esto, ¿no? O sea, si sucede esto, tú deberías tomar una posición long en este activo. ¿Por qué? Porque está rindiendo más de lo que debería. O puede también estar en desequilibrio, haciendo que el alfa real sea menor al alfa teórico, en cuyo caso te dice que el activo está rindiendo menos de lo que debería y tendrías que tomar una posición short. Entonces, el alfa por sí sola no te dice nada. Tienes que comparar siempre el alfa teórico con el alfa real para sacar alguna conclusión. No puedes sacar conclusiones sola. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿sí? Agarras, haces tu huevadita y tu huevadita te dice RI es igual a 0.05 más 1.2 RM. Es el resultado de tu regresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tú sabes que el RF es del 3%. Pregunta para Oscar. ¿Cuánto es el alfa real, Oscar, en este caso? Hola. Ah, perdón, Jay. Me he perdido un poco, es que estaba copiando. Estaba teniendo... Bruno, ¿cuánto es el alfa real? Es 0.05. Correcto. Perfecto. ¿Cuánto es el alfa teórica? Esta la tenemos que calcular. Si esto es 3%, esto es 0.03 por 1 menos beta. ¿Cuánto es beta? 1.2. ¿Cuánto es el alfa teórica, Bruno? Segundo, Jay. ¿Cuánto? 0.006 menos 0.006. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el activo te debería estar rindiendo negativo 0.006 cuando el mercado rinde 0. Pero el activo te está rindiendo 0.05 positivo. ¿Qué te dice eso, Bruno? Eso me dice que estoy rindiendo más de lo que debería.
Eso quiere decir que tienes que comprar ese activo, pero ya no más, ¿no es cierto? Sí. Imagínense este aspecto, ¿ya? El alfa te mide lo que debería ser justo y lo que no debería ser justo, el alfa teórico, ¿ya? Entonces, imagínense esto. El Bruno, un ñato indecente, borracho, mujeriego, pero de lo peor, ¿sí? Otro Bruno, por si acaso, no el Elguero. El Elguero me cae muy bien, ¿sí? No te preocupes, Brunito, tu identidad está segura conmigo. Entonces, mi amigo Bruno, borracho, mujeriego, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero así, y descarado todavía, ¿no? O sea, realmente descarado. ¿Cómo debería ser su chica? Una chica va y se fija en él. ¿Cómo debería ser su chica? ¿Una mamita, una princesa, una buenita, ¿sí? Una desgraciada, maldita, que ande con su quinzacharaña ahí en su bolsillo de atrás para romperlo cada vez que pueda. ¿Cómo debería ser Luciana? O sea, creo que yo sigo la regla, los opuestos se atraen. Esa no es regla, pero yo creo que ¿qué se merece entonces como chica el Bruno? Mejor utilizaremos esa palabra. ¿Qué se merecería? Si se merece, pues que tenga su vasca. Claro, se merece una bitch total que le haga lo mismo o más. ¿No ve? Eso se merece, ¿sí? Eso que se merece se llama el alfa teórico, ¿sí? ¿Qué pasa si mañana el Bruno agarra y se topa con una chica que es una princesa? 2 veces ha salido de su casa para ir a la tienda desde que ha nacido, ¿ya? Después estudia, ¿sí? Come, ve cosas así súper bonitas, educativas, nunca ha tenido chico. Princess, no chupa, no tiene amigas tóxicas, nada. Así, bien, una princesa. Y todavía la princesa le dice, ay, Bruno, te ves muy estresado, ¿por qué no vas a chupar con tus amigos? ¿No? Es más, aquí hay 2 chicas que tal vez ustedes no tienen muchas amigas, así que yo ya les he dicho que vayan a ellas más. Yo no voy a ir para no estresarte, ¿no? Imagínense que se encuentra a esa chica, el Bruno. O sea, él se merecería lo peor, pero realmente está rindiendo por encima. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Casarse ese rato. Es lo mismo. Si este stock merece menos 0.006 y está obteniendo positivo 0.05, ¿qué tienes que hacer? Casarte ese rato, anda a invertir. Y ese es el criterio de alfas de Jensen. Es bien sencillito. ¿Cierto? Ahora, tú no puedes tomar una decisión con un alfa de Jensen sola. Tienes que tomar la decisión comparativamente, calculando el alfa de Jensen real, calculando el alfa de Jensen teórico. Entonces, una buena regla de decisión es aquel que tenga el alfa R menos el alfa T más grande, en ese invierto. Y luego en el siguiente, y luego en el siguiente, y luego en el siguiente, y luego en el siguiente. Entonces, mucha gente dice, ay, no puedo entrar al mercado de valores, no sé en qué invertir. Aquí tienen un criterio de selección. ¿Se entiende alfas? Bien. La beta en esta segunda forma va a seguir una forma funcional de la covarianza de IM sobre la varianza de M. ¿Qué quiere decir? Que es idéntica. Entonces, tanto la forma 1, que es la forma estadística, como la forma 2, que es la forma regresional, te van a botar el mismo resultado de beta. Solamente que la forma regresional adicionalmente te bota el resultado de alfa. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Bien. Lisa, por favor. Dime. Jay, una pregunta. Dime. En el anterior, la covarianza de IM, ¿qué significaba?
la covarianza del activo con la covarianza de los rendimientos del activo con los rendimientos del mercado. Y es el activo M el mercado, ¿no? Bien, ahorita vamos a entrar a la tercera forma de cálculo de betas. Y estas se llaman bottom-up betas. Pero antes de charlar esto, que es un poco complicado, vamos a tomarnos un break de 9 minutos. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. 11:02, nos vemos. Entonces, bottom-up betas, chicos. ¿Qué sucede? Imagínense que yo agarro y les digo, a ver, señores, calculen la beta para la Coca-Cola en Bolivia. Ah, pero es muy fácil. Lo único, necesito sacar la covarianza de Coca-Cola respecto al mercado boliviano y la varianza del mercado boliviano. Shit, no hay precios históricos, no hay precios cada día de Coca-Cola, no hay índice boliviano. Entonces no lo puedo hacer. Ni modo, no puedo usar esto. Ah, pero no hay lío. Me voy por la regresional. Lo único que necesito es hacer una gráfica. ¿Qué pongo en el eje X? Los rendimientos del mercado. Miércoles no hay rendimientos de mercado. ¿Sí? Tampoco tenemos los rendimientos porque no tenemos los precios de la Coca-Cola. Entonces, ¿cómo hago? Lo que hacemos es tomar un concepto de benchmark, un concepto de comparación, ¿sí? Y para esto nosotros tenemos que empezar a entender qué en realidad refleja beta. Entonces nosotros vamos a empezar a entender beta de la siguiente forma. La beta apalancada de una empresa te va a reflejar 3 diferentes tipos de riesgo. En primer lugar, el riesgo del producto. En segundo lugar, el riesgo del apalancamiento operativo. Y en tercer lugar, el riesgo del apalancamiento financiero. ¿Ok? ¿Qué es el riesgo del producto? A ver, un cachito. Creo que va a ser mejor si me pongo audífonos. A ver, ustedes me dicen si es mejor, ¿ya? ¿Se escucha menos? ¿Se escucha igual? Creo que igual nomás. Sí, igual nomás. Ahora. ¿Algo mejor? Ahora sí. Ahora sí. Igual. Me cago, ya. O sea, se no. escucha el fondo, pero se te entiende, Jay. O sea, no creo que... ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Ya. Entonces, hablemos de esto. El riesgo del producto. ¿Qué es el riesgo del producto? El riesgo del producto hace referencia a qué tan necesario es tu producto, ¿sí? Entonces, un producto lujoso no es lo mismo que un producto de necesidad básica. En este entendido, vamos a intentar comprender el concepto como, de la siguiente forma. Imagínense un reloj, un Rolex. Si la economía se va al tacho, ¿ustedes creen que el Rolex deja de vender o no deja de vender? Deja de vender. Deja de vender. Perfecto. Entonces, si la economía se va al tacho, ¿el pan se deja de vender o no se deja de vender? No se deja de vender. Entonces, ¿cuál tiene mayor riesgo, el lujoso o el básico? El lujoso. Correcto. Entonces, mientras tu bien sea más necesario, su beta va a ser más chiquita. Mientras tu bien sea menos necesario, más lujoso, tu beta va a ser más grande. ¿Sí? Bien. Entonces, a esto se le llama la discrecionalidad del bien. Si tú tienes alta discrecionalidad, o sea, si puedes escoger entre comprarlo o no comprarlo, tu beta va a ser alta. Si es de baja discrecionalidad, tu beta va a ser baja. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El riesgo del apalancamiento operativo tiene que ver con la distribución de costos fijos y costos variables de una empresa. No sé si ustedes se acuerdan su modelito costo-volumen-utilidad de Contadmi, donde ustedes hacían cosas como estas.
Acá tengo la cantidad, costo en dólares, digamos. Bueno, costo, dólares. Y yo tenía costo fijo, que no dependía de la cantidad. Tenía mi costo variable. Y acá tenía mi costo total. ¿Se acuerdan de estas gráficas? ¿Sí? Y si ustedes lo unían con tu gráfica de ingresos, en este punto, si esto es ingresos, el punto en el que ingresos choca con costos se llama el punto de equilibrio, donde el punto de equilibrio era igual a los costos fijos menos el precio unitario menos el costo variable unitario. ¿Se acuerdan? Entonces, se va a decir que mientras más costos, mientras la proporción de costos fijos sea mayor en tu empresa, tienes un mayor grado de apalancamiento operativo. Entonces, mientras tus costos fijos son más altos, más difícil va a ser llegar a tu punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde derivan los costos fijos? Usualmente los costos fijos tienen que ver con depreciaciones y las depreciaciones con activo fijo. Entonces, empresas que sean muy pesadas en su activo fijo, empresas que tengan harto aquí, ¿cierto? Se va a decir que están apalancadas operativamente y que en tiempos de crisis se van a ir al choto bien rapidito. Si no, pregúntenles a las aerolíneas. ¿Cierto? Entonces, mientras más sea tu proporción de costos fijos, más nivel de apalancamiento y tu beta va a ser mayor. Mientras más seas tus costos variables, si vendes, pagas. Si no vendes, no pagas, ¿no ve? Entonces, eso ha tenido mucho que ver con las empresas que han tenido éxito sobreviviendo a esta pandemia. En particular, yo he aplicado esto a mis empresas, ¿sí? Donde yo tenía una empresa que al principio era una empresa muy pequeñita y pagaba todo variable. Después hemos ido con volúmenes masivos, ya no me convenía pagar variable porque estaba pagando demasiada plata en variable y he empezado a contratar empleados fijos, mis costos fijos, he transformado todo a fijo. Pero luego vino la pandemia y se redujo un montón el consumo. Entonces, con esto yo ya no podía sostener mis costos fijos. ¿Qué he hecho? He cambiado mis costos fijos por costos variables. He empezado a pagar a los empleados a destajo, por producción, por día, etcétera, etcétera. Los restaurantes que han sobrevivido a esto, yo no estoy en el rubro de restaurantes, pero les doy un ejemplo. Los restaurantes que han sobrevivido a esta pandemia han hecho eso, ¿no? O sea, se les ha pagado a las personas por día. Si se vendía, se pagaba, ¿no? O por plato incluso. Entonces, el tema de transformarte y poder tener esa libertad de transformarte puede ser la diferencia entre la quiebra de tu empresa o la supervivencia. ¿Sí? ¿Se entiende estos dos? Producto y riesgo de apalancamiento operativo. Bien, el riesgo del apalancamiento financiero tiene que ver con cuán endeudado estás. Y esto se va a medir a través de varios indicadores como el D sobre E. A partir de hoy la conocemos como razón de deuda. O el D sobre D más E, que a partir de hoy la conocemos como estructura de capital. O el DSC, que el DSC es un índice de cobertura, ¿sí? Es el Debt Service Cost. Costo del servicio de la deuda. Bien, Damodaran, por si acaso, hacemos un paréntesis, Damodaran es probablemente el mejor valorador de empresas del mundo actualmente. Entonces, como todo en la vida, tiene derecho a cagarse en la tapa en lo que quiera, digamos, ¿no ve? Entonces, Damodaran a veces confunde estos dos conceptos y los utiliza indistintamente. Entonces, tengan cuidado en el libro, ¿sí? Para nosotros, y yo les voy a aclarar en los exámenes, esto es razón de deuda y esto es estructura de capital. A veces Damodaran le dice estructura de capital a la razón de deuda, le dice razón de deuda a la estructura de capital, ¿sí? Pero como es el mejor valorador del mundo, no le decimos nada, ¿no? Rick Chang, tipazo. ¿Ok? Entonces, el riesgo del apalancamiento financiero viene con un tema de endeudamiento, ¿no? Mientras más deuda tengas, es más probable que no le puedas pagar y el ñato te declare en quiebra para poder liquidar tus activos y de ahí cobrarse. ¿Sí? Entonces, mientras más deuda tienes,
más riesgo tienes y tu beta va a ser más alta. ¿Se entiende? Entonces, para un inversionista no es lo mismo invertir en una empresa sin deuda que invertir en una empresa altamente endeudada. ¿Se comprende eso? El inversionista que invierte en una empresa altamente endeudada va a exigir un CAE mayor que el inversionista que invierte en una empresa con un endeudamiento menor. ¿Sí? Bien, ahora, estas tres cuestiones son bien interesantes de analizar en la beta. ¿Por qué? Porque las primeras dos no son decisión tuya. Si tú agarras y decides abrir una panadería, el riesgo de tu producto ya está dado por el medio en el que vives, por la industria en la que estás participando. Simplemente adoptas el riesgo del pan, o el riesgo de la construcción, o el riesgo de cualquier industria en la que entres. ¿Sí? Entonces, si decides abrir una panadería, tu inversión en maquinaria también ya está casi decidida. Necesitas una amasadora, necesitas esto, necesitas el otro, y tus costos fijos ya van a estar definidos. Entonces, tanto el riesgo de producto como el riesgo del apalancamiento operativo dependen de la industria y no de tu decisión como empresario. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, a la beta de esto se le va a llamar la beta mu o la beta desapalancada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las empresas que pertenecen a una industria comparten al menos parte de la beta. ¿Qué parte? Beta mu. Entonces, esto nos viabiliza para hacer algo sumamente interesante. Yo puedo agarrar, y si mi empresa no está en bolsa, si mi empresa está en Bolivia, yo puedo agarrar una empresa que esté en Estados Unidos, que sí tiene los datos, y voy a poder calcular su beta L como la covarianza IM sobre la varianza de M. De esa empresa, que es la que no me interesa. A esta empresa que no me interesa, le voy a limpiar su cochinada financiera. Voy a sacarle todas sus decisiones de financiamiento. ¿Con qué me voy a terminar quedando? Con una beta mu, que sería, en teoría, una beta que yo comparto con esta empresa porque estamos en la misma industria. Y a esa beta mu, yo le voy a poner mi cochinada financiera, mis decisiones financieras. Entonces, a lo primero que ha sido sacarle la decisión financiera se llama desapalancar la beta, y a lo segundo, donde yo le pongo mis decisiones financieras, se llama apalancar la beta. Entonces, para este objetivo, nosotros vamos a agarrar y vamos a definir que la beta apalancada va a ser igual a la beta desapalancada por 1 más la razón de deuda por 1 menos TX. Entonces, a través de una suerte de benchmark, yo voy a poder calcular mi beta. ¿Sí? Ahora, con esto hay que tener un poquito de cuidado, changos. ¿Ya? Con esto hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar en una industria no te garantiza que el riesgo del producto y el riesgo del apalancamiento operativo sean los mismos. Pongamos un ejemplo. American Airlines. ¿Ubican American Airlines? Esos avioncitos que vuelan. ¿Sí? American Airlines tiene aviones a cagar. Tiene un montón de aviones en su flota. Lo que deriva un montón de activo fijo, lo que deriva un montón de depreciación. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Alguien conoce esta aerolínea que se llama Ryanair en Europa? Ryanair es una aerolínea de bajo costo. Te lleva de París a Ámsterdam por 5 euros. ¿Sí? Es una belleza. Literal, no le estoy mintiendo. Hay veces que te lleva por 1 euro, por 2 euros. Pero ir en esta aerolínea es como irte en micro, ¿sí? O sea, literalmente ni siquiera te dan tu pase a bordo, no tienes número de asiento, entras y te sientas donde puedes. Estás como en micro, ¿no? Colgado ahí. No puedes llevar equipaje, tienes un montón de restricciones, ¿no? Entonces, estas aerolíneas, ¿cómo logran los costos más bajos? Lo primero que hacen es costos variables. En primer lugar, sus vuelos no tienen horario de salida. Sale cuando se llena el vuelo. Así como los trufis a Clisa, igualito. ¿Ya? Entonces, otra cosa que no tienen es aviones. No tienen un solo avión los de Ryanair. ¿Eso qué quiere decir? Que alquilan todos sus aviones. Y alquilan por hora de vuelo. Si no vuela, no paga. Entonces, eso hace que sus costos fijos
sean muy, pero muy chiquitos y sus costos variables sean en esencia todo. ¿Ustedes creen que yo puedo comparar Ryanair, su beta, con la beta de American Airlines? No. Por más de que ambas sean aerolíneas, yo tengo que asegurarme de que mínimamente el riesgo del producto y el riesgo del apalancamiento operativo sean similares. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar la beta de la construcción en una empresa boliviana y digo, me voy a agarrar una beta de la construcción en una empresa gringa y de ahí voy a sacar. ¿Ustedes creen que el riesgo de producto sea igual en Bolivia que en Gringolandia? No. ¿Ustedes creen que el riesgo del apalancamiento operativo sea igual? En Gringolandia tienen unas grúas bien bonitas y con eso suben todo el material y van construyendo súper rápido, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia, ¿cómo subimos las cosas? Oye, Florencio, pásame. Le lanza y listo, ¿no ve? Entonces, no hay comparativamente una inversión en activo fijo que sea igual en ambos países. Entonces, tenemos que tener cuidado de dónde sacamos nuestra beta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuántas formas de beta tenemos, chicos, para calcular? 3. ¿Cuáles son las 3, Antonio? Son la estadística, la regresional y bottom-up beta. Correcto. Ahora, ¿la estadística y la regresional te botan el mismo resultado, Antonio? No. La estadística y la regresional te botan exactamente el mismo resultado. Exactamente. ¿Ustedes creen que bottom-up betas te va a botar exactamente el mismo resultado que la estadística y la regresional o no, Flavia? Tal vez sí, porque al final igual están hablando de beta, solo es la forma diferente de hacerlo, ¿no? No, para nada. Acordate que la beta regresional y la beta estadística la calculas con los datos de la propia empresa. La beta bottom-up la calculas a través de una comparación con una empresa similar. Entonces, al ser una comparación, no te va a dar el mismo resultado de betas, ¿no? Y no es de que unas formas sean superiores a otras. Cada una de las formas de cálculo de betas tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Por ejemplo, bottom-up betas tiene sus defectos al poder comparar con una empresa que realmente no se parezca a la tuya. ¿Sí? Puede que no se parezca a la tuya. Puede que el riesgo del producto, el riesgo de apalancamiento operativo no se parezca, ¿no? Puede ser que no captures bien el riesgo de apalancamiento financiero, desapalanques mal la beta. Entonces, tiene algunos líos, ¿sí? Lo mejor para bottom-up betas es agarrar y hacer un censo de todas las empresas de una industria y sacar una beta promedio. Esa beta promedio la desapalancas y recién la apalancas a la tuya. Eso es importante, ¿sí? Anótenlo, chicos. No te comparas solo con una empresa, sino agarras un censo o agarras múltiples empresas y dices, ¿cuál es la beta en promedio de esta empresa? Esa la desapalancas y recién utilizas esa para tu empresa. ¿Para qué? Para no sesgar a una sola empresa. No compararte con una, sino compararte con el promedio. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de nuestras betas estadísticas y nuestras betas regresionales? Pues la ventaja es obvia. Estamos analizando en nuestra beta estadística datos pasados, ¿no es cierto? Al analizar datos pasados, ¿cuánto ha sido mi rendimiento cuando el rendimiento de mercado ha sido tanto? Son datos pasados. ¿Será que la estructura de capital hoy de esta empresa, que la necesito para hoy, se ha mantenido con los datos pasados? ¿En el pasado era la misma? ¿Será que el riesgo de producto era el mismo? ¿Será que el apalancamiento operativo era el mismo? ¿Será que el apalancamiento financiero era el mismo? No. Entonces, la beta sacada regresionalmente te está ofreciendo un promedio del periodo de tiempo que estás analizando, nada más. Entonces, cada una de las formas de beta tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Bien, no los quiero cargar más con el tema de betas. Tenemos que ver una parte adicional del tema de betas.
que es cómo lidiamos con empresas que tienen distintas divisiones, pero eso lo vamos a ver el día lunes, ¿listo? Me han pedido que haga con ustedes el último ejercicio, si no estoy mal, de la práctica. Supongo que del capítulo 3 se refería. Sí, Lizan, porfa. No sé quién me pidió, ¿quién fue? Yo. Oscar. Ya, ¿alguien más ha tenido problemas con este ejercicio? Yo tuve un problema con otro ejercicio, Jay, que no me daba lo mismo que la solución. Ya, a ver, vamos a ver. A ver. Ya. Este es el último ejercicio, Oscar, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué te dice este ejercicio? You're using a multi-factor model. Entonces estamos utilizando un APB. O perdón, APM, como hemos visto ayer, ¿no es cierto? To estimate the expected return on Emerson Electric and have derived the following estimates for the factor betas and the risk premium. The macroeconomic factor, we have the measure, we have beta, we have the risk premium. We have the level of interest rates, the term structure, the inflation rate, and the economic growth. No, ese es el 15. Estoy haciendo el otro ejercicio. Es el 16, me dices, ¿no? Ya, 1000 perdones. Volvemos a comenzar. The following equation is reproduced by the study by Fama and French of returns between 63 and 90. Estos dos tipos han hecho un trabajo maravilloso con algo que se llama the three-factor model, ¿ya? Que nace de esta ecuación que les están mostrando, pero se traduce en un modelo impresionantemente superior al KPM. Entonces, ¿qué te dice? Te dice que el rendimiento de un activo depende del RF más una beta que va a ir a multiplicar al logaritmo natural del market value, más otra beta de 0.35 que va a ir a multiplicar el logaritmo natural del ratio entre el valor de libros respecto al valor de mercado. Y te dice, where the market value is the market value of equity in hundreds of millions of dollars, and the book value is the value of equity in hundreds of millions of dollars, and the return is a monthly return. Y te dice, estimate the expected annual return on Lucent Technologies. The market value of equity is 240 billion, and the book value of equity is 13.5 billion. Lucent Technologies has a beta of 1.55 if the riskless rate is 6% and the risk premium for the market portfolio is 5.5. Estimate the expected return. Eso es un KPM. Why are the expected returns different under the two models, under the two approaches? Entonces, esto es sencillo, ¿no es cierto? Vamos a agarrar y vamos a copiar nuestros datos. Bien, me dice el market value del equity es de 240. El book value del equity es de 13.5. Y listo, ¿no? Entonces el inciso A. El inciso A me dice, utilizando la ecuación de 0.0177 menos 0.11 por el logaritmo natural del market value, más 0.35 por el logaritmo natural del market value sobre el book value, me debería dar el retorno esperado. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver cómo resuelve esto en el solucionario, ahora que hemos introducido la ecuación. En el solucionario está utilizando otros datos, chicos, si se fijan. No está utilizando el market value que nos da. ¿Todos lo ven? ¿Oscar? Sí, Listen, lo veo. Ya, entonces está utilizando los datos, entonces está mal, ¿no? Con los datos que nos está dando en el ejercicio, sí logramos este resultado que es de 42.21%.
Entonces hay un pequeño error ahí en el libro. Como les dije, es el book manuscript, ¿no? Bien, entonces ahora nos pide calcular lo mismo, pero en vez de un APM, este es un modelo APM, vamos a calcularlo con un KPM. Y un KPM te dice 0.06 más 1.55 por 0.055. Y el inciso C te dice por qué son diferentes. Porque el primer modelo utiliza variables de tamaño de empresa, mientras que el segundo asume solo riesgo de mercado. Y listo. Eso es todo. Esto es Chapter 3, ejercicio 16. Bruno, ¿cuál era tu duda? No sé si resuelve la duda, Oscar. Sí, muchas gracias, Lisa. La mía era en el ejercicio 7, Jay. De una vez haré toda la práctica. Como los odio. Es que ahí te da 19% la desviación estándar y a mí me da 23%. Ya, veamos. No me sé todos los ejercicios, ¿no? Entonces los veo con ustedes mientras vamos. A ver, me pondré un cacho cómodo. Un segundito. Ahora sí, aquí vamos a hacer esto. Ya, a ver. You have been asked to analyze the standard deviation of a portfolio composed of the following assets. Investment in Sony, Tesoro Petroleum and Storage Technology. We have the expected returns. We have the standard deviation of each of them. You have also been provided with the correlations across these three investments. Yeah. Estimate the variance of a portfolio equally weighted across all three assets. Belleza. Chapter 3, ejercicio 7. Vamos a ver qué nos sale. ¿Ya? Perdón, ¿podríamos hacer un poquito de zoom, por favor? No sé Gracias, quién Jay. está en su celular, ¿no? No, está desde la compu, Jay, pero se ve muy chiquito. Returns. Sony, Tesoro, Storage. 0.11, 0.09 y 0.16. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Variance. No, Standard Deviation. 0.23, 0.27 y 0.5. Varianza. Esto al cuadrado. ¿Vamos bien? Pesos. 1/3, 1/3, 1/3. ¿Cuánto tiene que sumar esto? 1. Listo. Entonces, necesito las correlaciones, ¿no ve? Y en realidad necesito las covarianzas. Entonces necesito la covarianza de 1 con 2, necesito la covarianza de 1 con 3 y la covarianza de 2 con 3. Eso necesito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La covarianza de 1 con 2 va a ser igual a las correlaciones. Aquí vamos a poner la correlación de 1 con 2, correlación de 1 con 3, correlación de 2 con 3. Acá vamos a copiar. Esto es correlación de 1 con 2 menos 0.15. Correlación de 1 con 3, 0.2
Y menos 0.25 va a ser de... Ah. 2,3. ¿Estamos bien? Negativo, negativo. Entonces la covarianza va a ser esto por esto por esto. Esto va a ser esto por esto por esto. Y esto va a ser esto por esto por esto. Bien, generamos nuestro vector de pesos transpuestos. Nuestro vector de pesos transpuestos van a estar acá. Chac, chac, chac. Sigma. Voy a tener estos tres. Voy a tener ST y ST. Acá voy a poner las varianzas. Las varianzas. Y acá voy a poner la covarianza de 1 con 2. Covarianza de 1 con 2. Covarianza de 1 con 3. Covarianza de 1 con 3. Covarianza de 2 con 3. Covarianza de 2 con 3. Y acá voy a poner el W no transpuesto, que va a ser esto, 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 W transpuesto por sigma M mult de esta vaina por esta vaina. Jalo, entro, control shift enter. La varianza de mi portafolio va a ser un M mult de esto por esto. Y el riesgo del portafolio va a ser esto a la 0.5. Te has hueveado, Bruno. Sí, 19. ahorita me he dado cuenta, Jay. Es que me huevearon los signos de la correlación. Yo no le he puesto negativo al 0.15 y al 0.25. Ahora sí me Bueno, ha salido. agarra algo duro y contundente y dale contra tu cabeza. Después de la clase. Durante clases, así podemos verlo todos y disfrutar del espectáculo. Eso es, changos. No los torturo más, tienen harta tarea. Gracias, Jay. ¿Cómo está yendo la clase? ¿Cuál es su percepción? Aprovecharemos 2 minutitos de hablar de esto. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo la sienten? Cuéntenme. Jay, yo tengo ahorita una duda. Dime. Lo que estamos sacando para el portafolio siempre se usan los promedios de los retornos esperados, ¿no? Sí. Para el portafolio. O sea, me Pero estás hablando de en los este retornos, esto, ¿no? Sí, pero Sí. cuando nos da el retorno anual, digamos, si no es promedio, Pero ya te está dando cuál es el retorno promedio anual. Eso es lo que te está dando. O sea, aunque no me lo diga, claro, ya te han hecho parte del proceso, digamos. Ya te lo han calculado. sí. Ya. Estos 3 numeritos de aquí vienen de sacar un promedio de precios históricos, ¿no? De rendimientos históricos. Ujú. Ya. Sí. Ya, ahora sí, respóndanme, ¿cómo va la clase? Me pueden decir lo que quieran. Acuérdense, tenemos la evaluación de docente, pero esa evaluación es post-mortem, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Ahorita ni siquiera hemos dado el primer parcial, así que hablen ahora. Va bien, Jay. O sea, tranqui, digamos. Casi. ¿Todo bien? Ya, Antonio, ¿cómo estás vos? Igual bien. Solo que tengo una duda que no sé, o sea, yo la práctica la he estado haciendo a mano. A mano es. ¿Mm? Es que en Excel sería más fácil. Sí, sobre eso, Jay. O sea, yo igual he hecho todos los ejercicios en Excel, pero tendría que pasarlos en limpio a mano y subir eso. Yo les aconsejo por 2 cosas, ¿no? O sea, uno, nos garantiza que no se pasen archivos, porque no es la idea. ¿Y qué ha sucedido? Las veces que he permitido que me entreguen esto en Excel, mi porcentaje de tirados en el parcial se vuelve muy grande. Entonces,
lejos de que, puta, a mí me encante torturarlos haciendo las cosas a mano, o sea, aunque se copien del solucionario a mano, algo les va a entrar, ¿no? El riesgo de utilizar Excel es de que se pasen, no hagan nada y tengamos hartos tirados. Y ahí sí vamos a tener un problema con la materia. O sea, cuando hay 80, 90% de aplazos en la materia es pues grave, ¿no? Jay, ¿y el examen va a ser a mano o va a ser en Excel? Como quieras, No hay mucho problema de eso. ¿no? Lo que me permite el Excel es controlar tus referencias, qué has pensado, qué has hecho, ¿no? Si lo haces a mano, tendrás que mostrar el procedimiento también a mano. Y, profe, para copiar la tarea del Excel, porque igual yo he estado haciendo la tarea en Excel, podemos, o sea, tenemos que copiar las fórmulas así, o podemos decir, digamos, esta matriz se multiplica con esta matriz y de ahí el resultado directamente. No, no tienes que hacer fórmulas, o sea, de nuevo, es un tema de que yo vea que hayan hecho los ejercicios, nada más, ¿no? También, si se les ocurre una forma de detección, no sé, pues mejor y lo quieren hacer en Excel, pero que nos permita verificar que ustedes realmente lo han hecho, no tengo problema, ¿no? No tengo problema. O sea, es más, el tema de hacerlo a mano no es porque, o sea, siempre he dicho, no es la flecha, es el indio, ¿no? Entonces, no es el instrumento que tú utilices. Tú puedes hacer, no sé, pues, con un palito en la arena, lo mismo que puedes hacer con un lápiz y un papel, lo mismo que puedes hacer en Excel, lo mismo que puedes hacer en MATLAB o en R. No es el instrumento lo que yo quiero medir, es el conocimiento de la persona. Entonces, de nuevo, si tienen alguna forma de probar que no se han copiado el archivo, que sea irrefutable, como la letra de alguien, que no se puede copiar, digamos, con mucho gusto lo pueden presentar en Excel, ¿no? Pero a mí no se me ha ocurrido. He intentado formas como, puta, ya, muéstrenme el origen del archivo, quién ha sido el creador del archivo. ¿Saben qué han hecho los changos? Han agarrado un archivo de Excel antiguo, o sea, más antiguo incluso que la data de la clase. Digamos, hemos empezado la clase hace una semana, estos agarraron un Excel de hace un año. Hacían copy-paste sobre el mismo archivo, le cambiaban de nombre al archivo y decían que ese era su archivo, para que yo vaya, haga la auditoría y vea quién ha creado y no salga el nombre de la otra persona. O sea, se tomaban el trabajo de ir y copiar toda la hoja de Excel, digamos, ¿no? Sobre un archivo antiguo. Entonces, lamentablemente esa tampoco es una forma que nos asegure. Si ustedes pueden pensar en algo, lo discutimos y me lo presentan en Excel, no tengo ningún problema, pero tiene que ser irrefutable. ¿Por qué? Porque yo les digo por experiencia, o sea, hacer estas prácticas, les juro, les garantiza cierto porcentaje en el examen, ¿no? Y en eso, completamente honesto. ¿Ya? Y yo me imagino tal vez que la molestia de mis compañeros o tal vez algo así es porque, ¿te acuerdas que te dije que yo lo estaba haciendo con las fórmulas a mano? Entonces, en el Excel tendrías que usar las matrices y cuando quieres hacer las matrices a mano, pues hay que hacer otra vez todo lo que era álgebra lineal, me imagino. No necesito las fórmulas, o Quizás sea, era de ellos, ¿no? O sea, yo lo he hecho a mano no y necesito también lo he hecho en Excel. no necesito que me pongan las formulitas, o sea, yo me las sé, digamos, ¿no? Entonces, que se entienda qué han hecho, cómo han llegado del paso 1 al paso 2 es suficiente, ¿no? Ok. La idea no es tampoco matonearlos, o sea, si en algún momento les estoy dando demasiado, porfa, díganme, o sea, no me alcanza el día para hacer finanzas 2. Entonces, pucha, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero, o sea, la idea no es masacrarlos, que solo hagan esto, que estén en el baño y mientras están en el baño estén haciendo esto, digamos, ¿no? O sea, no es la idea. O sea, Jay, desde mi punto de vista, digamos, no sé si tengo compañeros igual que se identifican, también como estamos haciendo clases virtuales, la mayoría ha decidido tomar más materias, digamos. Yo ahorita estoy con 3 y no sé si las prácticas... Eso ya es, pero una elección propia, ¿no? Eso ya... Claro, eso sí, pero no sé si tal vez nos podrías dar más tiempo, digamos, para la práctica 3 hasta la tarde o para el domingo en la mañana. No hay mucho lío. Sí, de que lo hacemos, ¿no? Pero un poco más de tiempo, porque entre semana nos dan igual harta tarea. Estoy con Peps más en inglés y, o sea, todo el día se me va.
Estoy seguro que sí, pero de nuevo tienes que hacerte responsable de tus decisiones. El que ha querido tomar 3 ha sido vos. Eso Yo sí, no, Jay. yo no Sí, tengo sí. lío en darles una mano donde se pueda y donde sea medianamente razonable. No tengo ningún problema, changos. Pero también tienen que tomar de su lado un poco responsabilidad, ¿no? Pero aparte de eso, digamos, movemos la tarea, no hay lío, se las voy a mover para el domingo, ¿ya? Aparte de eso, ¿cómo va la clase? Las explicaciones se entienden, aparte del ruido de hoy día, digamos, que no creo que se mantenga para mañana o para el Con lunes. tus ejemplos, Jay, yo entiendo con lo que nos pasa el día a día, tomas ejemplos y con eso lo entiendo bien, la verdad. Ya, con las sandeces de la Luciana, ¿no ve? Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces ahora mismo voy a cambiar esto que me están pidiendo. Y pues nos vemos el martes, ¿no? El lunes es feriado, chicos. ¿El examen cuándo es, Jay? Ay, no sé, está en el sistema. Creo que es el jueves. Ay, Creo que es jueves, creo. Debe ser, chequen en el sistema. Jay, entonces, una pregunta. Vamos a hacer ejercicios así del capítulo 3, luego del 4 y del 5, y aparte de eso vamos a tener otra práctica. Las tareas tienen prácticas, ¿no? Como calcular la beta de Disney. Tienen cosas en Moodle, ¿no? Ya, sí. Esto. Entrega del capítulo 3, me dicen, ¿no? Ya, para el domingo a las 10 de la mañana se los estoy poniendo, ¿ya? Gracias, Jay. Gracias, Jay. Está bien. Listo, chicos. Pasen un excelente fin de semana largo. Aprovechenlo. Cuídense mucho, no se expongan. ¿Listo? Gracias, Jay. Gracias, Nos vemos Jay. el Pues, martes. changos, Pues te nos cuidan. vemos. Chao, Que chao. estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos, JJ. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. chicos.